Sin duda alguna, todos los guatemaltecos estamos preocupados, afligidos quizás por esta situación tan difícil que estamos viviendo por la crisis del COVID. Pero más que todo, no tanto por la situación del COVID en Guatemala, sino del tratamiento que el gobierno está realizando para combatir el COVID. No pareciera más que quieren afectarnos más, que quieren darnos más problemas en lugar de buscar la solución de los problemas que está teniendo la sociedad de Guatemala en general. Qué difícil es la situación, de veras. Tanto en el sector público, con los médicos que están batallando con la enfermedad y que han ofrendado prácticamente su vida últimamente, varios médicos que están batallando contra el COVID y que han fallecido en esos hospitales por indudablemente algún error que se cometió, pero básicamente el error que se cree que es el que es causante de todo esto es la falta de un equipo necesario o insumos necesarios para que ellos puedan realizar su trabajo con mayor seguridad y mayor eficiencia. Razón por la cual hemos visto al gobierno con una administración de esos recursos pésima, los hospitales protestando, sus médicos protestando porque no se les paga su sueldo y por X o Y razón, como el hecho de que tengan problemas con la SAT, les deban o les adeuden 2 meses de sueldo cuando ellos están ofreciendo su vida o ellos están en riesgo de su propia vida y la propia vida de sus familias por trabajar y por hacer un trabajo bueno, y que este tipo de gobiernos que realmente no tienen un concepto moral cristiano o de alguna manera un tipo de moralidad humanista que pudiera hacerles entender que esta gente tiene una gran necesidad y que necesita de tener su sueldo para poder estar más tranquilos y poder afrontar todo ese tipo de situaciones con una mejor capacidad o cualidad. Es preocupante realmente esta situación del sector público, específicamente los médicos que están pasando por esta gran situación del incremento de los casos de COVID. O sea, la epidemia va en expansión en Guatemala y yo dudo mucho de lo que dice el señor Asturias de que estamos en el pico de la pandemia. No hemos llegado al pico de la pandemia y estamos con el virus en expansión. Si analizamos el RO de esta, de esta pandemia, estamos casi un poco más arriba de lo que está sucediendo en Estados Unidos, que los datos de la Universidad de Hopkins nos llegan y podemos analizar ese incremento de los casos diarios, que en relación a porcentajes estamos similares o un poco más elevados que ellos. Quiere decir que tenemos una expansión de esa pandemia. Yo calculo que simplemente por intuición esa pandemia va a llegar aquí a Guatemala a 20,000 casos y posiblemente comencemos a bajar la curva o a enderezar la curva hasta el mes de agosto. Simplemente con una pequeña intuición o conocimiento de la situación que está pasando el COVID en Guatemala podemos deducir ciertas cosas, y por eso vemos tal vez o nos preguntamos qué es lo que está haciendo este gobierno. ¿Realmente son personas capacitadas para enfrentar este tipo de pandemias? Tanto el Ministerio de Salud Pública, que es el ente encargado realmente de dirigir toda esta campaña en contra del COVID, que hemos visto un trabajo, por lo que se ve y por lo que dice la prensa y por los datos, un trabajo realmente deficiente en todo aspecto. Y no solo estamos hablando del sector público por parte del Ministerio de Salud, si estamos hablando del Congreso de la República, estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad, estamos hablando del mismo Ejecutivo, que hemos visto que el incremento de esta pandemia o el epicentro de esta pandemia está en la ciudad capital y los municipios de la ciudad capital.
Y uno se pregunta ahí razonable y busca respuestas y dice, bueno, en los departamentos, ¿dónde han sido los lugares donde hay más expansión del virus? De lo que el gobierno permite que uno tenga cierta información para poder sacar deducciones. Y he estado viendo que los casos más fuertes sean dentro del nivel departamental, aparte de la ciudad capital, está en el Petén y en Huehuetenango. Y se deduce que por ser lugares fronterizos, pues ha habido un desfase o ha habido falta de seguridad o de prevención en ese tipo de departamentos porque son lugares fronterizos con México. Y eso ha hecho que en esos lugares se incremente o se tenga un descontrol de la gente que ingresa y sale y el virus se expanda fácilmente por esos lugares. Aún siendo con ese tipo de situaciones que se dan en las fronteras, también Malacatán o Tecumumán, que ha sido inferior o menor, en menor porcentaje. A pesar de eso, no llega ni al 5 ni al 6% de, de la cantidad de infectados en Guatemala a diariamente por el COVID. Entonces, deducimos que en Guatemala, según los datos que el Ministerio de Salud nos da, aproximadamente es un 72% de casos que se dan en la ciudad capital y municipios. Y se pone uno a pensar, si todos los departamentos tienen una inferioridad de casos y Guatemala tiene el epicentro de esta pandemia realmente, no debería abrirse la, la economía en todos los departamentos que tengan menos riesgo y tener más control de lo que sucede en Guatemala. Pero es un secreto a voces con los alcaldes que pudieron denunciar las situaciones que estaban pasando en Villanueva, San Miguel Petapa y Misco. Es obvio que hay una razón fundamental para que haya una expansión tan grande o un epicentro en la ciudad de Guatemala y en los municipios. Tiene que haber una razón de por qué hay un porcentaje o que el epicentro se encuentra en la ciudad de Guatemala. Y yo creo que la respuesta sencilla, por la información que se ha logrado recabar, que el gobierno no ha querido dar la información completa como está obligado a darlo según el decreto 57/2008, que obliga a todas las instituciones públicas que presenten toda la información que la ciudadanía o cualquier ente en Guatemala o cualquier institución les exija. Ellos están obligados a entregar toda la información sin quedarse absolutamente con una pequeña información. Tiene la obligación el presidente, los diputados y cualquier institución pública, de acuerdo al decreto 57/2008, de presentar toda la información pública para que la ciudadanía tenga conocimiento y pueda también tomar sus propias acciones de prevención, como sucede en México, cuando hay lugares de una expansión muy alta del virus, dice peligro, cuidado. Aquí hay una alta expansión del COVID-19, tenga cuidado, use mascarilla o qué sé yo. Pero aquí en Guatemala andamos como ciegos porque no hay las políticas preventivas para las personas, porque la información se está vedando la información a toda la ciudadanía. Y lo digo sencillamente porque yo estoy completamente seguro, fundamentado en la información que se ha logrado dar por los alcaldes de San Miguel Petapa, Villanueva y, y el otro lugar que es Misco en alguna parte, que el incremento o la razón porque el epicentro de la pandemia está en la ciudad de Guatemala y sus municipios es por las maquilas. Simplemente las maquilas han trabajado desde el principio de esta crisis, no han estado en cuarentenas, han estado trabajando libremente y deduzco que ninguna de las prevenciones para limitar el virus en todas esas áreas cerradas que son las maquilas se ha puesto en práctica, porque el 58%
Dijo el alcalde que casos de Villanueva eran de una maquila. En San Miguel Petapa eran 200 de una maquila y después otros 50 en otra maquila. Entonces se deduce de que la expansión del virus se dio en las maquilas. Y la pregunta es, ¿por qué no cerraron las maquilas? Si las maquilas no son no son comida, no son esenciales. Se puede decir que los contratos que tienen con el extranjero y que no les permiten dejar de cumplirlos, sí son esenciales para los empresarios, pero no para la protección o no para la prevención de este virus. Entonces, estoy seguro que la expansión del virus en la ciudad capital se debe a las maquilas y a la falta de prevención y a la falta de medidas que el gobierno no exigió a estos empresarios que siguieron trabajando y que han trabajado y que nunca han tenido ningún impedimento para trabajar. Se ha verificado y se ha hecho pública que estas maquilas en estos lugares que yo cité son el epicentro de esta pandemia. Y si las maquilas no se cierran, aunque hagamos cuarentenas en toda la nación, y aunque hagamos lo que hagamos, y que la gente y el gobierno diga y se jacte que diga que el virus se expandió porque nosotros no guardamos la cuarentena o porque el pueblo es un rebelde y que no ha hecho lo que el gobierno ha dicho, se equivocan. Porque la expansión y el porqué del epicentro de esta pandemia es Guatemala, es por las maquilas. Y si no controlan y no previenen el tipo de instalaciones o la forma en que se está expandiendo ese virus en las maquilas, con todo respeto a los que trabajan en maquilas, porque no es la intención dejarlos sin trabajo, no es la intención afectarlos, pero debieron haber cerrado por lo menos un mes y medio y estaríamos ahorita con 1.200, 1.500 casos de coronavirus en toda la ciudad. Pero el problema ha sido ese. ¿Por qué se descuidó? Hubo un rebrote en España hace unos 15 días donde presentaban el caso específico de un call center donde habían 13 personas trabajando y presentaban una mesa de aproximadamente, de esas 13 personas, una mesa enorme que tenía aproximadamente 4 metros entre una persona y otra, y la otra se sentaba como a 3 metros de la otra, y sin embargo de esas 13 personas que estaban en ese call center, hubieron 9 infectados. O sea, el virus es agresivo, el virus busca la manera de llegar por medio de las formas en que el virus se expande a través de las gotículas, de la saliva o la forma de dejar contaminadas algunas áreas. Llegó y de 13 personas infectó a 9. Entonces, el virus es letalmente expansivo. Y nosotros no hemos tenido con las maquilas el control adecuado para poder cerrar esta puerta que se le ha dado en las maquilas por falta de una prevención adecuada para que sigan operando normalmente, pero con todos los controles adecuados para que no existan este tipo de situaciones tan lamentables, que ahorita estamos ya llegando a los 10, ya pasamos los 10.000 casos y el virus continúa y no se va a parar, como dicen eso. No estamos en el pico de la pandemia. La pandemia la tenemos a principio o a medio camino y nos queda mucho tiempo que recorrer todavía. Entonces, señores del gobierno, tengan y piensen, prevengan que lleguemos a casos más lamentables como la muerte de más médicos, como la muerte de mucha gente, por la falta de una visión o de reconocer ese problema que existe. Tienen que cerrar por lo menos un mes y medio esas maquilas para que este virus se detenga. Y esa va a ser la respuesta a todo esto que está pasando en el país. A toda esa expansión del virus se va a reducir en mínima forma o en menor forma la expansión del virus en la capital y en sus municipios. Entonces, la situación es crítica. A nivel económico estamos quebrados, ya 90 días de cuarentena.
el doble de una cuarentena normal, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, si la situación económica está tan difícil, puede haber recesión, puede haber devaluación monetaria y pueden haber otros problemas que van a surgir posteriormente si no se tampoco se desarrollan las políticas adecuadas para que la gente pueda tener acceso a esa liquidez y que pueda llegar realmente a quien necesita ese dinero. Pero el problema ahorita realmente lo tenemos. Estamos deteniendo casi el 90% de la economía nacional a través de estas políticas de que hoy circula y no circula. Esto se dio en México, para ponerles un ejemplo, normalmente por la contaminación ambiental en México. Están acostumbrados a ese tipo de medidas y ya saben que pueden usar un carro, pueden usar el otro o qué forma se van a desenvolver. Pero nosotros nunca habíamos tenido ese tipo de experiencias y el problema es que una acumulación de carros en el tráfico no va a reducir, no va a reducir la contaminación del virus, o no va a incrementar, más bien dicho, el virus. ¿Por qué? Porque sencillamente cada carro tiene una especie de protección, que se puede decir. O sea, estamos aislados como en cápsulas, pero si nosotros nos juntamos dos o tres o cuatro personas que indudablemente quieren ir a trabajar y no van a dejar de trabajar, porque la gente tiene compromisos económicos, tiene compromisos con la gente con quien labora y no van a querer dejar de trabajar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a meterse 3 4 5 en un Uber o 3 4 5 en otros carros privados. Y eso puede incrementar el riesgo del contagio. Entonces, en lugar de ganar, ahí estamos perdiendo, porque la gente no va a hacer lo que el gobierno pensaría que hiciera. El gobierno decía, si no los dejamos ir a trabajar un día, porque no les damos carro para ir, la gente no va a ir a trabajar. La gente va a ir a trabajar y lo único que va a hacer es cambiar de carro, buscar a una persona que le dé jalón, que se lo lleve, y van a haber 3 4 personas en un autobús y va a ser una posibilidad más de contagiarse. Entonces, no hay ninguna garantía. Entonces, señores, si quieren detener esta pandemia, se lo estoy diciendo este 17 de junio, se los estoy diciendo, en la simple solución de este problema es cerrar las maquilas y seguir con la cuarentena en los lugares de mayor expansión del virus, hacerlo por zonas, hacer realmente donde está, y ellos saben los lugares donde están las cuarentenas y donde están las personas que están específicamente en cuarentena por haber tenido contacto con algunos enfermos. Tienen que seguir manteniendo esa cuarentena y evitando tener un aislamiento social para detener este virus tan agresivo con nosotros. Entonces, señores, la solución es simple. Cierren las maquilas y pierdan dinero los empresarios, porque así va a ser. Si todos estamos perdiendo dinero, entonces indudablemente las maquilas no son la excepción. Si la economía nacional, el transporte y todas las empresas, muchas empresas, no están trabajando, ¿por qué las maquilas tienen que trabajar? Y las maquilas, mientras nosotros hacemos cuarentenas, las maquilas están contaminando. Entonces es una ridiculez de este gobierno el no darse cuenta o no reconocer que este problema es específicamente por las maquilas. Y como les digo, no es ninguna dedicatoria para ningún trabajador de las maquilas, porque yo sé que tienen mucha necesidad como nosotros de trabajar. Pero si es necesario que ellos detengan un mes y eviten más expansión del virus, o un mes y medio, va a ser necesario que esas maquilas detengan y que estos empresarios tengan que afrontar esta situación económica como cualquier persona está después de 90 días desgastado por esta situación tan difícil que está viviendo. Tomen en cuenta la fecha en que les digo 17 y les estoy especificando realmente una fecha para que vean cuándo he tratado de decírselo desde hace mucho tiempo atrás y he puesto notas en Facebook y todo para tratar de colaborar de alguna manera con informar. Pero el punto es que si no se toman las medidas, después van a salir los culpables, ¿ya? Porque no se cerraron las maquilas, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Tenemos una grave crisis económica y va a continuar la saturación de los hospitales
y van a haber lamentablemente más muertes. No seamos ciegos, no podemos tapar el sol con un dedo, necesitamos tomar acciones y la principal acción que debe tomar este gobierno es cerrar las maquilas, por lo menos por un mes y medio, para que la expansión del virus se detenga, que son los lugares y los focos de contaminación. Aunque sabemos que hay 10.000, de 8.000 casos quizás en la ciudad capital, 7.000 casos, que es un 70-72% de la expansión del virus está aquí. Necesitamos zonificar ese tipo de cuarentenas o prevenciones que se van a tener en este sitio o en esos municipios para que realmente se detenga con una mentalidad positiva, se pueda detener este virus. Pero si seguimos haciendo cuarentenas a nivel nacional, esto no se va a detener porque el foco de contaminación simplemente son las maquilas y pudiera ser en menos medida los call centers, que tampoco han dejado de elaborar. Así que, señor presidente, échenos una mano y créanos, realmente es la situación que estamos viviendo, es realmente difícil. Todos esos créditos que le mencionaba anteriormente de la microempresa, que lleguen a los microempresarios, que reciban beneficios. No lo deje para la gente del CACIF, ni la gente de agroexportadores, ni grandes importadores. Déjenlo para la gente que lo necesita. Y no importa que tenga créditos, o tenga hipotecas, o tenga problemas económicos. Si ahorita no se necesita de, de ponerse a pensar si la persona puede pagar o no. Igualmente, si lo recibe un empresario de los que normalmente estamos acostumbrados a Guatemala, va a estar difícil. ¿Cuántos millones se han perdido en Guatemala? 1.200 millones cuando se rescató a los bancos que se fueron a la quiebra. 1.200 millones que se pagaron del erario nacional, de los impuestos del pueblo. Y es una pérdida total. Ahora vienen gastos mucho más estratosféricos, que se asemejan prácticamente a un presupuesto de la nación, casi el 50% del presupuesto de la nación, que es de 89.000 millones. Y estamos en un incremento de la deuda de casi 55.000 millones, según cálculos, porque el gobierno tampoco revela datos. Y los datos superficiales que hay no están llegando con la claridad que se debe llevar. Así que, señor presidente, tome en cuenta lo que la opinión del pueblo, no agarre a técnicos extranjeros que vengan a ganar miles de dólares para no hacer nada y ponga un buen ministro de salud que trate de llevar un mejor control de lo necesario para salir de esta crisis.